Historia nocturna. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando a mi abuela la visitó una señora que venía, según decían, a hacerle una terapia en el pie izquierdo, que llevaba meses inflamado sin que ningún médico ni remedio le diera alivio. Pero desde el primer momento en que la vi, sentí que había algo raro en ella. Algo no me gustó. Apenas crucé la puerta, me invadió una sensación extraña, como si ya la conociera de antes, como si su rostro perteneciera a un recuerdo desagradable que no lograba ubicar. Cuando por fin supe de qué se trataba, ya era demasiado tarde. En ese tiempo, mi abuela tenía un negocio próspero. Compraba mercancías, sobre todo telas, al por mayor y las revendía a almacenes y clientes particulares allí en el pueblo. Todo iba muy bien, hasta que aquella noche en que, según ella, algo la sacudió de su cama. Sintió un golpe seco, como si algo pesado hubiese caído a su lado. Despertó sobresaltada, encendió el mechón, pero no vio nada. Nada salvo un olor extraño, penetrante, una mezcla entre humedad vieja y basura. Era insoportable. Eso la inquietó. Ella era una mujer muy limpia y su cuarto estaba siempre ventilado, reluciente, sin un solo rincón sin sacudir. Se quedó sentada en el borde de la cama, mirando hacia la oscuridad, intentando encontrar la causa de ese olor. Fue entonces cuando notó una mancha oscura en la pared cerca de los piezeros. Al observarla con más atención, juró que la mancha había crecido ante sus ojos. Se levantó, se acercó con el mechón y fue ahí cuando lo vio. No era humedad, eran gusanos. Cientos, tal vez miles de gusanos pequeños, negros, viscosos, que trepaban por la pared desde el suelo. En ese instante sintió un cosquilleo helado en el pie izquierdo, miró hacia abajo y también lo tenía cubierto de gusanos. Salió corriendo del cuarto, presa del espanto, con el corazón desbocado, mientras se lavaba el pie con agua caliente y jabón, buscando desesperadamente una explicación. Se acordó de algo: un café que le habían ofrecido días antes en un almacén. Lo había dejado sobre el mostrador mientras buscaba unas referencias y otra mujer, una desconocida, lo tomó. Mi abuela le dijo que se había confundido, que ese era el suyo. La mujer, sin mostrarle el rostro, se disculpó con una voz extraña. «Ay, perdón, no sé dónde dejé el mío», le dijo. Mi abuela apenas y le dio un sorbo y lo dejó ahí donde estaba. No se lo tomó, le supo a vinagre. No dejaba de pensar en esa mujer. Había algo en ella, en su voz, en su forma de estar de espalda, que le resultaba familiar. Pensó que tal vez todo venía de allí, de ese café malogrado. No tenía otra explicación. Siempre había sido muy cuidadosa en los asuntos espirituales, pues sabía que al ser una mujer de éxito, muchos la envidiaban, muchos deseaban verla arruinada y envuelta en miseria. ¿De dónde salieron tantos gusanos?, se preguntaba. ¿Por qué en esa pared precisamente? Buscando su rosario, que esa noche había dejado en el comedor, cruzó el pasillo a oscuras. Entonces lo sintió: un tirón seco en el mismo pie que se acababa de limpiar. Detrás de ella algo pasó, una presencia que la rozó como si hubiese estado allí todo ese tiempo, acechándola. Se cayó. Fue desde esa noche en que comenzó el dolor. Un dolor punzante, profundo, que solo aparecía al caer la noche. Un dolor que no la dejaba dormir y que poco a poco empezó a robarle su salud. En aquellos años yo era apenas un niño. Mi hermana y yo vivíamos con mi abuela porque en ese entonces era la única familia que nos quedaba. Hacía lo que podía para ayudarla, aunque mi ayuda era más bien simbólica. Lo inevitable fue que terminé siendo testigo demasiado cercano de cómo su fuerza y su voluntad se iban apagando poco a poco, como una vela vencida por un viento lento pero constante. Ella me hablaba de un dolor extraño, uno que nacía en el pie izquierdo y le trepaba por la pierna, paralizándole en medio cuerpo. A veces las punzadas le llegaban a la base de la columna como cuchilladas. Todo avanzó muy rápido. Al principio solo noté un par de moretones oscuros alrededor de su tobillo,
pero en menos de una semana esa pierna ya estaba completamente ennegrecida, como si algo por dentro la estuviese pudriendo. Mi abuela siempre supo que eso no era una enfermedad cualquiera. Lo decía con los ojos vidriosos, con el rostro pálido por el miedo. Decía que cada vez que el dolor la atacaba, también llegaba con él una sensación sofocante, como si algo invisible, compartiera la habitación con ella. Algo que la miraba, que la apretaba, que le robaba el aliento. Algunas noches me despertaba el sonido de sus arcadas en el baño. La encontraba arrodillada frente a la taza, vomitando una baba espesa y oscura, pestilente. A veces, entre la espuma de ese vómito, expulsaba coágulos enormes, negros, como si su cuerpo quisiera deshacerse de algo podrido, como si su interior estuviera siendo carcomido lentamente por algo que no era de este mundo. Fue en esa misma época que presencié algo que todavía me persigue. Un día mi abuela me pidió que fuera a buscar al señor Domingo, el hombre que le ayudaba con los rollos de tela que tenía en la bodega. Fui hasta su casa, pero me dijeron que estaba en cama, con la fiebre alta y delirando. Algo lo había tumbado. Cuando regresé y se lo conté a mi abuela, ella bajó la mirada, suspiró hondo y con un tono que parecía resignado me dijo: ve tú, hazme el favor. Busca el rollo que tiene una etiqueta como esta. Me mostró un muestrario de colores. Arráncale el código y tráemelo. La bodega estaba al fondo del patio, junto a un lugar que era muy sagrado para mi abuela. Un pequeño rincón donde cada mañana se sentaba a orar con su rosario y sus velas. Nunca vi ese sitio sucio o descuidado, pero ese día fue distinto. Apenas abrí la puerta, un olor espeso y pútrido, como a fango estancado, me golpeó con fuerza. Casi vomito al instante. El aire estaba cargado como si respirarlo fuese meterse algo vivo en la boca. Las paredes chorreaban un líquido oscuro, viscoso, que hacía que todo pareciera estar sudando desde sus entrañas. Vi el rollo de tela que mi abuela me había descrito. Era uno de los primeros, más cerca de la entrada. Me tapé la boca con el brazo y avancé para arrancarle la etiqueta. Entonces lo vi, lo juro por lo más sagrado que lo vi. Una mano delgada, grisácea como marchita, que salió lentamente desde el fondo entre la oscuridad que había en los demás rollos. En ese mismo instante la puerta detrás de mí se cerró de un golpe seco. Me quedé paralizado por un segundo que se sintió eterno. Por suerte, el pasador había quedado trabado y pude empujarla para salir corriendo sin mirar atrás. Al volverme jadeando en el patio, noté algo que me heló la sangre. En la parte baja de la puerta de la bodega salió una sombra que se arrastraba lentamente. Era una sombra hecha de diminutos gusanos negros, brillantes, asquerosos, que salían a montones del almacén. Mi abuela duró varios meses buscando quien pudiera ayudarla, tanto con el dolor físico como con esa presencia putrefacta que sentía a su lado día y noche. A veces el pie se le ponía morado, hinchado, y las venas de la pierna se le marcaban como líneas encendidas, rojas, alargadas como quemaduras que bajaban desde el muslo hasta el talón. Me decía que sentía que su piel se desgarraba por dentro, como si algo se la quisiera arrancar desde los nervios. Fue en ese tiempo en que apareció esa mujer. Mi abuela se la encontró, o más bien, la mujer la encontró a ella. Una tarde en que había salido a reclamar un dinero que no le querían pagar, porque eso era otra cosa. Desde el accidente en el pasillo, todos sus negocios comenzaron a desmoronarse. Nadie le compraba, nadie le pagaba, las puertas se le cerraban sin ninguna explicación, nadie quería negociar con ella. La mujer, cuenta ella, la vio sentada en una banca quejándose del dolor. Se le acercó despacio y le preguntó si quería ayuda. Mi abuela, ya resignada, le respondió que no se molestara, que estaba lista para morirse con ese dolor encima. Pero entonces la mujer la tomó de la muñeca. Una mano fría, fuerte, que no parecía tener huesos, pero sí una fuerza descomunal, como una raíz vieja. Dice mi abuela que en ese contacto hubo algo paralizante, como si no pudiera moverse ni decir nada más. La mujer sacó un frasquito con un aceite espeso y se lo untó en los tobillos. Y por primera vez en mucho tiempo, mi abuela sintió alivio, un alivio profundo,
La pierna recobró su color frente a sus ojos, como si alguien estuviese arrancando la maldad de su piel. Fue entonces cuando la mujer se ofreció a ir a su casa, a hacerle terapias, y mi abuela, desesperada y ante la evidencia, aceptó. Pero había algo que no cuadraba. Algo en esa mujer se le hacía familiar. La primera vez que la mujer fue a la casa, yo acababa de llegar del colegio. Crucé la sala y apenas noté su figura de pie junto a la hamaca, ella al verme se giró con rapidez y evitó por todos los medios que yo le viera el rostro. No me habló ni me miró, solo se mantuvo de lado, murmurando en voz baja algo que no entendí. Me fui a cambiar el uniforme, pero mientras me desabrochaba la camisa me golpeó un recuerdo. Uno que había guardado como se guardan las malas experiencias que uno prefiere olvidar. Yo había ido con mi abuela meses antes a llevar una muestra de telas a una supuesta clienta interesada en hacerle un pedido grande. Pero en lugar de hablar de telas, la mujer empezó a hacer unas preguntas extrañas. Le preguntaba a mi abuela por su marido, que dónde estaba, por su familia. Le dijo que ella sabía quién era ella, que tarde o temprano le haría pagar por lo que le había hecho perder. Mi abuela, con el rostro endurecido, me sacó de ahí sin decir una sola palabra. Días después, me enteré de que aquella mujer no era ninguna clienta, era una estafadora que durante años había embaucado a mi abuelo con una deuda imposible de pagar. Mi abuela, al descubrirlo, deshizo todo el enredo y cortó el vínculo con esa mujer, pero también descubrió algo más turbio. La mujer le había hecho brujería. Había tenido a mi abuelo atrapado como un títere, drenándole el dinero y la voluntad, razón por la cual una mañana cualquiera amaneció petrificado en su cama, muerto y del tamaño de un niño de 5 años. Ahora, esa misma mujer que nos había hecho toda esa maldad estaba en la sala enfrente de mi abuela prometiendo curarla. Pero había algo diferente en ella, o más bien muchas cosas eran extrañas. Su voz era otra, su forma de caminar, incluso su olor no era el mismo, era como si se hubiese transformado. Cuando volví a la sala para asegurarme de que era ella, porque yo estaba seguro de que era ella, algo dentro de mí lo presentía. Los ojos de los niños pueden ver la realidad. Entonces la vi de pie, de espaldas, tapándose el rostro con su brazo izquierdo. Le hablaba a mi abuela con voz suave pero firme y le dijo: no me gusta que los niños vean mi trabajo. A veces absorben más de lo que deberían. Abuela, ¿se siente bien?, fue lo que le pregunté yo. Y en eso la mujer con evidente molestia salió al patio, escupió en el suelo de tierra, encendió un tabaco y siguió caminando hasta el fondo. Mi abuela, que al parecer no veía quién era, simplemente me dijo: sí, pero vete al cuarto mientras la señora termina. Abuela, ¿no le da miedo que esa mujer le vaya a hacer algo?, le preguntaba yo, confundido. Y ahí mismo, como si se hubiese sentido descubierta, la mujer pasó corriendo detrás de mí buscando la salida. Oye, yo no te había reconocido, pedazo de desgraciada, le gritó mi abuela. Pero cuando quiso ponerse de pie, el dolor en la pierna la atacó de nuevo y cayó al suelo. Desde ese día empezó a sentir algo raro en la casa. Todos los días a mi abuela le atacaba un dolor tan intenso que la hacía gritar de desespero. Ahora era como si algo se la quisiese llevar definitivamente. Y casi siempre, cuando eso pasaba, yo veía en la calle, justo enfrente de la casa, a un perro negro mirando hacia la puerta, como si quisiera entrar. Como la tercera vez que eso ocurrió, le conté a mi abuela. Ella, horrorizada, me dijo: ay, eso fue un entierro que esa desgraciada mujer me puso. Dice que fue a buscarla varias veces para confrontarla, pero nunca la encontraba. Una tarde regresaba yo de jugar fútbol cuando desde la calle empecé a escuchar los gritos de mi abuela. Entré corriendo a la casa y vi a mi hermanita sentada en una silla, encogida en un rincón de la sala, con las piernas recogidas, la cabeza en las rodillas y temblando. Pero no veía a mi abuela por ninguna parte. De repente volvió a gritar. La escuché en el patio,
Cuando llegué a la puerta, la vi tirada en el suelo, toda arrastrada, llena de barro y con múltiples cortadas en el cuerpo. Al lado de ella estaba el perro negro mirándola. «Quédate ahí», me dijo mi abuela casi llorando. Desde la puerta veía cómo sus piernas se enrojecían mientras el perro jadeaba intensamente botando una cantidad impresionante de espuma blanca por la boca. En un momento decidí no hacerle caso. Era absurdo quedarme ahí mientras ella parecía agonizar, pero cuando pisé el suelo de tierra, un eructo profundo de mi abuela me hizo temblar de horror. Ella se sentó como pudo y empezó a vomitar una especie de aceite amarillo que luego se transformó en grandes cantidades de sangre. Todo esto pasaba al tiempo que sus piernas parecían torcerse. Toda esa escena me impactó tanto que caí inconsciente. Nunca logré sacar esa imagen de mi cabeza. Mi hermanita me contó después que ella vio al perro entrar a la casa mientras mi abuela cocinaba. Que no se asustó, le pareció normal. Animales de la calle a veces entran. Pero de repente, desde la silla en la que estaba, vio que al perro le crecieron 2 piernas de hombre y empezó a avanzar con furia. Que agarró a mi abuela por la ropa y la arrastró hasta el patio, donde comenzó a echarle tierra encima y a morderla. Cuando desperté aquella tarde, me dijeron que algunos vecinos se habían llevado a mi abuela al hospital. Yo estaba en la casa de al lado y no sé qué impulso tuve, con una sensación de clarividencia, que salí corriendo hasta la casa, crucé el patio y con un palo empecé a escarbar la tierra debajo de una banca donde mi abuela acostumbraba a sentarse a orar todas las mañanas pidiéndole a Dios que le fuera bien en sus negocios. Creo que alguna vez le escuché decir al padre de la iglesia que los lugares de intimidad con Dios son espacios que debemos cuidar con celo porque el mal siempre intentará corromperlos. No tuve que escarbar mucho. Ahí estaba, un envuelto negro, húmedo, lleno de aquellos mismos gusanos que había visto en el almacén. Este parecía palpitar como si algo vivo estuviese en su interior. Una vecina que estaba ahí conmigo llamó gritando a su marido, que sabía de este tipo de cosas. Un tipo que tenía fama en el pueblo por haberle dado una paliza a una bruja. Laureano se llamaba. Cuando este hombre llegó, la mujer me apartó del lugar y vi cómo el hombre empezó a mojar el envuelto con un trago cuya botella estaba amarrada con una cabulla. Luego, con 2 cuchillos, comenzó a perforar el trapo al tiempo que lo que estaba adentro se retorcía. De pronto, un chorro de sangre espesa se estrelló contra la paredilla del patio y el envoltorio se quedó quieto y desparramado. Ahí mismo sentí que algo en la casa cambió para bien. Aquella atmósfera pestilente que no me dejaba respirar desapareció de forma repentina. Fue como si la casa se iluminara. Pensé que todo eso sería suficiente y que mi abuela saldría bien de todo ese asunto. Pero el mal ya estaba hecho. Mi abuela perdió la movilidad en las piernas. Se la atrofiaron totalmente. Los médicos dicen que su vida fue salvada de milagro, puesto que cuando llegó al hospital ya había perdido mucha sangre a causa de una hemorragia interna cuyo origen nunca fue esclarecido. Meses después de eso, nos enteramos de que aquella mujer murió de la misma manera en la que pensaba matar a mi abuela, vomitando sangre en su cama. Dicen que nadie quiso acercársele, que su cuerpo quedó desfigurado y que sus ojos al momento de morir estaban abiertos de par en par con un brillo fulminante, como si hubiese visto al mismísimo diablo. Ese es el riesgo de trabajar con entierros, escuché decir una vez a un viejo sabedor de esas cosas. Si la víctima logra salvarse, el demonio invocado no se va con las manos vacías. Ellos nunca se van con las manos vacías. Busca cobrar la sangre que le prometieron de una u otra forma. Desde entonces, en casa no se volvió a hablar del tema. Mi abuela sigue viva, aunque postrada, y dice que cada tanto en las madrugadas siente como si alguien caminara lento por el patio cerca de su habitación dejando una estela de humo y tierra húmeda. Yo a veces también lo siento, a veces el aire cambia, pero ella ya no le teme. Dice que su fe es más fuerte ahora, que lo ha visto todo y que sobrevivió. Y yo
Yo solo intento dormir tranquilo, aunque todavía hay noches en que cierro los ojos y vuelvo a ver la imagen de ese perro parado frente a la puerta, con los ojos clavados en los míos, como si todavía estuviese esperando algo.